Si esto no es una advertencia de Dios, entonces, ¿qué es? ¿Alguna vez te has detenido a observar las señales que están ocurriendo en nuestro mundo y sentido un escalofrío recorrer tu espalda? En estos momentos cruciales de la historia humana, mientras las naciones tiemblan ante rumores de guerras devastadoras, mientras presenciamos fenómenos inexplicables en los cielos y el amor de muchos se enfría como nunca antes, surge una pregunta que no podemos ignorar. ¿Estamos viviendo los tiempos proféticos descritos en las Sagradas Escrituras? La palabra de Dios, especialmente en el libro de Mateo capítulo 24, nos revela con precisión escalofriante los acontecimientos que precederán el regreso glorioso de Cristo. No es coincidencia que millones de cristianos alrededor del mundo estén experimentando una urgencia espiritual sin precedentes. Las profecías bíblicas que durante siglos parecían distantes, hoy cobran vida ante nuestros ojos. El Apocalipsis ya no es un libro misterioso del futuro lejano. Sus páginas parecen ser el periódico de nuestros días. Los sellos están siendo abiertos, las trompetas resuenan en el ámbito espiritual y el cumplimiento profético se acelera de manera vertiginosa. Jesús mismo nos advirtió: «Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora». Esta advertencia divina resuena con mayor fuerza cuando vemos naciones levantándose contra naciones, terremotos en diversos lugares, hambrunas que azotan continentes enteros y una apostasía generalizada infiltrándose incluso en las iglesias. El Espíritu Santo está llamando a su pueblo a despertar del sueño espiritual. Los tiempos del fin no son una teoría teológica abstracta, son una realidad palpable que demanda nuestra atención inmediata y nuestra preparación espiritual más profunda. Hermanos y hermanas, antes de profundizar en estas revelaciones bíblicas fundamentales, quiero pedirles algo muy importante. Dejen su petición de oración en los comentarios. La oración es nuestra arma más poderosa en estos tiempos decisivos. La Biblia nos dice en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. En estos momentos de incertidumbre mundial necesitamos estar unidos en oración más que nunca. El Señor promete en Mateo 18:20 que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él, en medio de ellos. Vamos a orar juntos ahora mismo. Inclina tu cabeza conmigo. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos discernimiento espiritual para comprender los tiempos que vivimos. Protege a cada persona que está viendo este mensaje, fortalece su fe y prepáranos para tu venida gloriosa. Amén. Si esta palabra está tocando tu corazón, por favor, dale like a este video y suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones porque estaremos compartiendo revelaciones bíblicas cruciales que no puedes perderte en estos últimos tiempos. Comparte este mensaje con tus seres queridos, porque el tiempo es corto y muchos necesitan despertar espiritualmente. El viento helado de aquella tarde en Jerusalén parecía susurrar secretos antiguos, mientras Jesús caminaba con pasos decididos hacia el monte de los Olivos. Sus discípulos lo seguían en silencio, aún conmocionados por las palabras que acababan de escuchar en el templo. Pedro observaba el rostro de su maestro y podía percibir una mezcla de tristeza profunda y determinación divina que nunca antes había presenciado. El sol comenzaba a descender sobre la ciudad santa, tiñendo las piedras del templo con tonos dorados que pronto se transformarían en sombras eternas. Momentos antes, Jesús había confrontado a los fariseos con una valentía que había dejado a todos sin aliento. Sus palabras resonaban como truenos en los corazones de los presentes cuando proclamó con voz quebrantada pero poderosa aquellas palabras que helarían la sangre de cualquier judío devoto.
Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los enviados del cielo. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas? Pero ustedes no quisieron. La voz del maestro había temblado no por miedo, sino por el peso del amor rechazado, por el dolor de ver a su pueblo amado caminar hacia la destrucción con los ojos vendados por su propia religiosidad vacía. Los discípulos intercambiaban miradas nerviosas mientras descendían los escalones del templo. Juan, el más joven, se atrevió a tocar suavemente el hombro de Jesús. Pero éste continuó caminando, sus ojos fijos en un horizonte que solo él podía ver completamente. Fue entonces cuando el maestro se detuvo abruptamente y señalando hacia el majestuoso templo que se alzaba orgulloso contra el cielo, pronunció palabras que cortaron el aire como una espada afilada. ¿Ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía aplastar sus corazones. Andrés quiso preguntar algo, pero las palabras murieron en su garganta antes de ser pronunciadas. El camino hacia el Monte de los Olivos nunca les había parecido tan largo. Cada paso resonaba con el eco de las profecías antiguas que habían estudiado desde niños, pero que ahora cobraban una dimensión aterradora y real. Santiago recordaba las palabras del profeta Daniel, aquellas visiones nocturnas que hablaban de tiempos de angustia como nunca antes había experimentado la nación. Mateo, con su mente analítica de antiguo recaudador de impuestos, trataba de calcular, de entender, de encontrar algún patrón en las palabras de su maestro, pero la magnitud de lo que estaban escuchando sobrepasaba cualquier lógica humana. Cuando finalmente llegaron al lugar acostumbrado en el monte, desde donde se podía contemplar toda Jerusalén en su esplendor, el sol ya había comenzado su descenso final. La ciudad brillaba como oro bruñido bajo los últimos rayos de luz, una belleza que contrastaba dolorosamente con la oscuridad de las palabras proféticas que estaban a punto de escuchar. Jesús se sentó sobre una roca lisa, su postura familiar de enseñanza, pero esta vez había algo diferente en su semblante. Sus ojos, normalmente llenos de compasión y ternura, ahora reflejaban el peso de milenios de historia por venir, de sufrimientos inimaginables y de gloria final. Pedro, siempre el más impulsivo, no pudo contenerse más. «Maestro, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?» Su voz temblaba ligeramente, una mezcla de curiosidad y temor que compartían todos los presentes. Los demás discípulos se acercaron, formando un semicírculo íntimo alrededor de Jesús, como si quisieran protegerse mutuamente de las verdades que estaban por escuchar. El viento comenzó a soplar más fuerte, moviendo las ramas de los olivos centenarios que habían sido testigos silenciosos de tantas oraciones y lágrimas. Jesús respiró profundamente, y cuando comenzó a hablar, su voz tenía la cadencia de los profetas antiguos, esa mezcla única de advertencia y amor, de juicio y misericordia. «Tengan cuidado de que nadie los engañe», comenzó, y con esas palabras abrió un portal hacia revelaciones que atravesarían los siglos. Les habló de falsos mesías que vendrían en su nombre, de guerras y rumores de guerras que sacudirían los cimientos de las naciones. Cada palabra era como una pincelada en un lienzo cósmico, pintando un cuadro de los últimos días que era simultáneamente aterrador y esperanzador. Los discípulos escuchaban absortos mientras Jesús describía cómo se levantaría nación contra nación, reino contra reino. Les habló de hambres que devorarían continentes enteros, de terremotos que harían temblar los fundamentos mismos de la tierra, de pestes que barrerían ciudades completas. Pero todo esto
les dijo con una mirada que penetraba sus almas, será solo el principio de los dolores de parto. La imagen de una mujer en labor de parto resonó en sus mentes, comprendiendo que así como el dolor precede al nacimiento, estos sufrimientos precederían a algo glorioso y nuevo. La noche había caído completamente sobre Jerusalén, cuando Jesús comenzó a hablar de persecuciones venideras. Les advirtió que serían entregados a tribulación, que serían aborrecidos por todas las naciones por causa de su nombre. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda al imaginar los sufrimientos que esto implicaba. Pero el Maestro no se detuvo ahí. Les habló de traiciones dentro de sus propias filas, de falsos profetas que engañarían a muchos, del amor que se enfriaría en los corazones de la mayoría. Sin embargo, en medio de estas palabras sombrías, brilló una promesa como estrella en la noche más oscura. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. La luna llena iluminaba suavemente los rostros de los discípulos, mientras Jesús continuaba desenrollando el pergamino del futuro ante sus ojos asombrados. Felipe, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se atrevió a preguntar con voz apenas audible sobre el templo que tanto amaban. ¿Cómo era posible que esa estructura magnífica, reconstruida por Herodes con tanto esplendor, fuera reducida a escombros? Jesús lo miró con infinita ternura y comenzó a explicarles que lo que veían con sus ojos físicos era apenas una sombra de realidades espirituales mucho más profundas. Les habló entonces del Evangelio del Reino que sería predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones antes de que llegara el fin. Bartolomé, quien había viajado mucho antes de seguir a Jesús, trató de imaginar cómo este mensaje que ahora compartían en los polvorientos caminos de Judea podría alcanzar los confines de la tierra. Parecía imposible, y sin embargo, la certeza en la voz del Maestro no dejaba lugar a dudas. Cada palabra que pronunciaba era como una semilla plantada en el tiempo, destinada a germinar en su momento exacto. Fue entonces cuando Jesús mencionó algo que heló la sangre en sus venas, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Sus ojos se volvieron hacia el templo distante, ahora apenas visible como una silueta oscura contra el cielo estrellado. Cuando vean esto en el lugar santo, dijo con voz grave, el que lee, entienda. Los que estén en Judea, huyan a los montes. La urgencia en su voz era palpable, como si pudiera ver con sus propios ojos las escenas de horror que se desarrollarían en ese tiempo futuro. Les describió días de tribulación tan terribles que si no fueran acortados, nadie sobreviviría. Simón el Celote, que había soñado toda su vida con la liberación política de Israel, comenzó a comprender que el reino del que hablaba Jesús trascendía completamente sus expectativas terrenales. No se trataba simplemente de derrocar a los romanos y restaurar el trono de David en un sentido político. Era algo infinitamente más grande, más cósmico, más eterno. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas curtidas, mientras procesaba la magnitud de lo que estaban escuchando. El Maestro continuó hablando de falsos cristos y falsos profetas que harían grandes señales y prodigios, tan convincentes que, de ser posible, engañarían incluso a los escogidos. La advertencia resonaba con una urgencia particular, como si Jesús pudiera ver a través de los siglos todas las decepciones y engaños que vendrían. Les explicó que su venida no sería secreta ni oculta, sino visible y gloriosa como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. No habría lugar para la duda cuando el Hijo del Hombre regresara en las nubes con poder y gran gloria. Queridos hermanos y hermanas que nos acompañan, en este momento tan especial, quiero detenerme un instante para hablarles directamente al corazón.
Sé que muchos de ustedes están viviendo momentos difíciles, quizás sintiendo que las profecías de las que hablamos se están cumpliendo en sus propias vidas. Quiero que sepan que no están solos en este caminar. Si estas palabras están tocando fibras profundas en su alma, si sienten que Dios les está hablando a través de este mensaje, los invito con todo mi corazón a que se unan a nuestra familia espiritual. No es casualidad que estén aquí en este momento. Suscríbanse al canal, pero más que eso, únanse a esta comunidad de fe, donde juntos exploramos las verdades eternas de la palabra. Y por favor, compartan en los comentarios cómo Dios ha estado obrando en sus vidas. Sus testimonios son semillas de esperanza para otros que también buscan respuestas. Activen la campanita para que podamos caminar juntos en este viaje de descubrimiento espiritual. Ahora, continuemos con esta revelación extraordinaria que Jesús compartió con sus discípulos. La conversación en el Monte de los Olivos había tomado un giro aún más solemne cuando Jesús comenzó a describir las señales cósmicas que precederían su regreso. «El sol se oscurecerá», les dijo, «la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas». Juan, que años después recibiría visiones similares en Patmos, sintió como si el velo entre el presente y el futuro se estuviera rasgando ante sus ojos. Podía casi ver los cielos enrollándose como un pergamino. Podía casi escuchar el sonido de la trompeta final. Pero en medio de estas imágenes apocalípticas, Jesús introdujo una nota de esperanza sublime. Les habló de cómo enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta para reunir a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La imagen de esta reunión gloriosa contrastaba poderosamente con la dispersión y persecución que había descrito anteriormente. Era como si el Maestro quisiera asegurarles que sin importar cuán oscura se volviera la noche, el amanecer sería glorioso e inevitable. La madrugada se acercaba lentamente mientras Jesús compartía la parábola de la higuera con sus discípulos. Señalando hacia un árbol cercano cuyos brotes tiernos comenzaban a aparecer, les explicó cómo la naturaleza misma enseñaba sobre los tiempos y las sazones. Cuando vean todas estas cosas, les dijo con una sonrisa enigmática, sepan que está cerca, a las puertas. Mateo, siempre atento a los detalles, grababa cada palabra en su memoria, sabiendo que algún día tendría que escribir estas revelaciones para las generaciones futuras. La conversación tomó un giro inesperado cuando Jesús declaró algo que los dejó perplejos. Esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Los discípulos se miraron entre sí, tratando de descifrar el significado de estas palabras. ¿Se refería a su generación literal? ¿O había un significado más profundo, más simbólico en sus palabras? Pedro quiso preguntar, pero algo en la expresión del Maestro le indicó que algunas respuestas solo serían reveladas con el tiempo. «El cielo y la tierra pasarán», continuó Jesús, con una voz que parecía resonar desde la eternidad misma. «Pero mis palabras no pasarán». Era una declaración de permanencia absoluta en medio de predicciones de cambio cósmico total. Andrés sintió un consuelo extraño en estas palabras, como si fueran un ancla en medio de la tormenta de revelaciones que estaban recibiendo. Si todo lo demás podía cambiar, desaparecer, ser destruido, las palabras de su Maestro permanecerían como rocas inamovibles en el océano del tiempo. Fue entonces cuando Jesús pronunció palabras que los sorprendieron aún más. «Del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre». La humildad en esta declaración era impresionante. Aquí estaba el Maestro que había demostrado conocimiento sobrenatural en tantas ocasiones, admitiendo un límite en su conocimiento terrenal.
Era una lección profunda sobre los misterios divinos y la soberanía absoluta del Padre. Para ayudarles a entender mejor, Jesús les recordó los días de Noé. Les pintó un cuadro vívido de una humanidad ocupada en sus asuntos cotidianos, comiendo, bebiendo, casándose, completamente ajena al diluvio que se avecinaba. La normalidad aparente de esos días contrastaba dramáticamente con la catástrofe que estaba por venir. Así será también la venida del Hijo del Hombre, les advirtió. 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. La imagen de esta separación repentina e inesperada causó un escalofrío colectivo entre los discípulos. Jacobo imaginó familias divididas en un instante, amigos separados para siempre, comunidades enteras transformadas en un abrir y cerrar de ojos. La solemnidad del momento era palpable, el peso de la eternidad parecía descansar sobre sus hombros mientras procesaban estas verdades monumentales. Velad, por tanto, le surgió Jesús con una intensidad que nunca antes habían escuchado en su voz, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Les habló del padre de familia que si supiera a qué hora vendría el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. La analogía era clara. Debían vivir en un estado constante de preparación espiritual, no por miedo, sino por amor y expectativa santa. Tomás, siempre el que cuestionaba, finalmente encontró su voz. Maestro, ¿cómo podemos vivir así? ¿Cómo podemos mantener esa vigilancia constante sin volvernos locos de ansiedad? Jesús lo miró con comprensión infinita y comenzó a hablarles del siervo fiel y prudente, aquel a quien su Señor puso sobre su casa para darles el alimento a tiempo. La clave, les explicó, no estaba en la ansiedad o el miedo, sino en la fidelidad diaria, en el cumplimiento constante de la voluntad del Padre. Les advirtió sobre el peligro de convertirse en el siervo malo, que pensando que su Señor tarda en venir, comienza a golpear a sus consiervos y a comer y beber con los borrachos. La tentación de relajar la vigilancia espiritual cuando pasa el tiempo era real y peligrosa. El Señor de aquel siervo vendrá en día que no espera y a la hora que no sabe, les advirtió solemnemente. La conversación había durado toda la noche, y los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar el horizonte oriental. Jerusalén comenzaba a despertar a un nuevo día, pero para los discípulos nada volvería a ser igual. Habían recibido una ventana al futuro, una visión de los últimos días que era simultáneamente aterradora y gloriosa. Cada uno procesaba la información a su manera. Pedro con su característico fervor, Juan con su profunda contemplación, Mateo con su mente analítica, todos tratando de asimilar la magnitud de lo que habían escuchado. Jesús se levantó lentamente, sus ojos recorriendo cada rostro de sus amados discípulos. Podía ver el peso de la revelación en sus expresiones, la mezcla de temor y esperanza que batallaba en sus corazones. «No teman», les dijo finalmente, con esa voz que tantas veces había calmado tormentas, «yo he vencido al mundo». Y con esas palabras comenzaron el descenso del monte, llevando consigo revelaciones que cambiarían el curso de la historia humana. Días después de aquella noche trascendental en el Monte de los Olivos, los discípulos se reunieron nuevamente en la casa donde solían compartir sus comidas. El ambiente era diferente, cargado de una solemnidad que no había estado presente antes. Cada uno había pasado tiempo reflexionando sobre las palabras del Maestro, y ahora, reunidos nuevamente, las preguntas brotaban como agua de una fuente inagotable. Pedro, con su característico liderazgo, fue el primero en expresar lo que todos estaban pensando.
Hermanos, necesitamos entender mejor lo que el Maestro nos reveló. Estas palabras no son solo para nosotros, sino para todos los que vendrán después. Juan, el discípulo amado, compartió una reflexión que había tenido durante sus momentos de oración. Recordaba cómo Jesús había mencionado específicamente que el Evangelio sería predicado en todo el mundo antes del fin. He estado pensando, dijo con su voz suave pero penetrante, en cómo nosotros, un pequeño grupo de Galileos, podríamos llevar este mensaje hasta los confines de la tierra. Parece imposible, y sin embargo, cuando el Maestro lo dice, sé que sucederá. La fe en sus palabras era evidente, pero también lo era la magnitud del desafío que enfrentaban. Mateo, con su mente meticulosa, había estado organizando mentalmente todo lo que Jesús les había dicho. Había notado patrones, conexiones con las profecías antiguas, especialmente con Daniel y los demás profetas. Compartió con sus hermanos cómo las palabras de Jesús no eran aisladas, sino que formaban parte de un tapiz profético que se había estado tejiendo desde los tiempos antiguos. Las 70 semanas de Daniel, explicó, parecen conectarse directamente con lo que el Maestro nos reveló sobre los 7 años de tribulación. Santiago, el hermano de Juan, planteó una pregunta que había estado carcomiendo su mente. Si estas profecías son principalmente para el pueblo judío, como el Maestro pareció indicar, ¿cuál es nuestro papel en todo esto? La pregunta abrió un debate profundo entre ellos. Andrés sugirió que quizás su papel era preparar el camino, sembrar las semillas que florecerían en ese tiempo futuro. Felipe añadió que tal vez su testimonio y escritos servirían como guía para aquellos que vivirían esos días terribles. La conversación se volvió más intensa cuando Bartolomé mencionó la abominación desoladora. Todos habían estudiado las Escrituras desde niños, conocían las profecías de Daniel, pero la manera en que Jesús las había presentado les daba una nueva dimensión de urgencia y realidad. No es algo simbólico, insistió Bartolomé. El Maestro habló de esto como un evento real, tangible, que la gente verá con sus propios ojos. La idea de que el templo sagrado pudiera ser profanado de tal manera era casi inconcebible para ellos, y sin embargo, las palabras de Jesús no dejaban lugar a dudas. Amados hermanos y hermanas que continúan acompañándonos en este viaje extraordinario a través de las profecías bíblicas, quiero nuevamente hablarles desde lo más profundo de mi corazón. Sé que algunos de ustedes pueden estar sintiendo el peso de estas revelaciones, quizás preguntándose qué significa todo esto para sus vidas personales. Quiero recordarles que no estamos solos en este caminar. Cada uno de ustedes es parte de algo mucho más grande, una familia espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. Si aún no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo ahora mismo, no solo para recibir más contenido, sino para formar parte activa de esta comunidad de buscadores de la verdad. Compartan sus experiencias en los comentarios, cuéntenos cómo estas enseñanzas están impactando sus vidas. Sus historias, sus luchas, sus victorias son testimonios poderosos que fortalecen la fe de todos. Y si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje, no duden en compartirlo. Juntos somos más fuertes, juntos podemos enfrentar cualquier tormenta que venga. Sigamos adelante con esta revelación transformadora. Simón el Celote compartió una perspectiva única basada en su trasfondo político. Había pasado años esperando y trabajando por la liberación de Israel del yugo romano, pero las palabras de Jesús le habían mostrado que la verdadera batalla no era contra carne y sangre. Los falsos mesías de los que habló el Maestro, reflexionó, no serán simplemente impostores religiosos. Serán líderes políticos, figuras carismáticas que prometerán paz y seguridad, pero traerán destrucción.
Su comprensión de la naturaleza política de los últimos tiempos añadió una dimensión importante a la conversación. Judas Tadeo, que había permanecido en silencio la mayor parte del tiempo, finalmente compartió una observación que había estado meditando. El maestro comparó los últimos días con los dolores de parto, dijo pensativamente. Una mujer en labor no puede detener el proceso una vez que comienza. Los dolores vienen en oleadas, cada vez más intensos, hasta que nace el bebé. Así serán estos eventos, no aleatorios, sino progresivos, intensificándose hasta el momento final. La analogía resonó profundamente con todos, proporcionando un marco para entender la naturaleza progresiva de los eventos del fin. Tomás, superando sus dudas habituales, compartió una revelación personal. Durante sus momentos de oración, había comenzado a entender que la incertidumbre sobre el tiempo exacto no era una debilidad en la profecía, sino una fortaleza. Si supiéramos exactamente cuándo vendría el Señor, dijo, viviríamos descuidadamente hasta el último momento. La incertidumbre nos mantiene vigilantes, nos mantiene preparados, nos mantiene fieles. Era una perspectiva profunda que transformaba lo que parecía ser una limitación en una bendición. La tarde caía suavemente sobre Jerusalén, mientras los discípulos continuaban su intensa discusión sobre las revelaciones del Monte de los Olivos. El aire estaba cargado de expectativa y santo temor, mientras cada uno compartía las revelaciones que había recibido en oración. Pedro se levantó y caminó hacia la ventana, observando el templo en la distancia. Esa maravilla arquitectónica que, según las palabras del maestro, sería completamente destruida. «Es difícil imaginar», murmuró, «que toda esa gloria terrenal se convertirá en polvo. Pero si el maestro lo dijo, así será». Juan se acercó a su amigo y puso una mano sobre su hombro. «Pedro, hermano, he estado reflexionando sobre algo más profundo. Cuando el maestro habló de los que serán tomados y los que serán dejados, creo que nos estaba enseñando sobre la soberanía divina en la salvación. No dependerá de estar en el lugar correcto o hacer las cosas correctas en ese momento específico. Dependerá de la condición del corazón, de la relación con el Padre. Esta observación provocó una nueva ronda de discusión animada entre los hermanos. Mateo, siempre el sistematizador, había estado escribiendo notas en un pergamino. «Hermanos, he estado correlacionando las palabras del Maestro con las profecías de Isaías, Jeremías, Ezequiel y especialmente Daniel. Todo encaja perfectamente. Es como si los profetas antiguos hubieran visto fragmentos de un gran mosaico, y ahora el Maestro nos ha mostrado la imagen completa». Comenzó a leer algunos pasajes, mostrando las conexiones, y el asombro creció en los rostros de sus compañeros mientras las piezas del rompecabezas profético se unían ante sus ojos. Santiago el Menor, que había estado meditando silenciosamente, compartió una preocupación que lo había estado inquietando. Si estos eventos están destinados principalmente para el pueblo judío durante la tribulación, ¿qué pasará con los gentiles que crean en el Maestro? ¿Dónde encajan ellos en este plan divino? La pregunta abrió una nueva dimensión de comprensión. Andrés sugirió que tal vez el plan de Dios era más amplio de lo que podían imaginar, que quizás habría un misterio aún no revelado sobre cómo Dios trabajaría con diferentes grupos de personas en los últimos días. Felipe, recordando sus interacciones con griegos y otros gentiles interesados en las enseñanzas de Jesús, añadió su perspectiva. El Maestro siempre mostró compasión por todos, no solo por los judíos. Recuerden la mujer sirofenicia, el centurión romano. Creo que aunque estas profecías se centren en Israel, el amor de Dios alcanzará a todos los que lo busquen, sin importar su origen.
Sus palabras trajeron consuelo y ampliaron la visión de lo que Dios podría estar planeando. Bartolomé planteó un punto práctico que había estado considerando. Hermanos, si el Maestro nos advirtió tan seriamente sobre los falsos profetas y falsos cristos, necesitamos desarrollar discernimiento espiritual. No podemos ser ingenuos. Necesitamos conocer las Escrituras profundamente, necesitamos estar arraigados en la verdad para no ser engañados. Su preocupación era válida y todos asintieron en acuerdo. La preparación espiritual no era solo para el futuro lejano, era para el presente inmediato. Simón el Celote compartió una reflexión sobre la naturaleza del reino que Jesús estaba estableciendo. Pasé años luchando por un reino terrenal, confesó, creyendo que la espada y la estrategia política traerían la liberación. Pero el Maestro nos ha mostrado que su reino no es de este mundo. Los eventos que describió no son solo catástrofes naturales o conflictos políticos, son manifestaciones de una batalla espiritual cósmica. La guerra real es entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Judas Tadeo añadió una observación sobre el amor que se enfriará en muchos. Eso es quizás lo más aterrador de todo lo que el Maestro profetizó. No son solo las guerras o los terremotos, es la pérdida del amor, la traición entre hermanos, el abandono de la fe. ¿Cómo podemos prepararnos para eso? ¿Cómo mantenemos el amor ardiendo cuando todo alrededor se enfría? La pregunta tocó un nervio sensible en todos, pues comprendían que la perseverancia en el amor sería tan importante como la perseverancia en la fe. Tomás, con su característico escepticismo, transformado ahora en búsqueda genuina de entendimiento, planteó una cuestión fundamental. El Maestro dijo que el que persevere hasta el fin será salvo. Pero, ¿qué significa exactamente perseverar? ¿Es simplemente sobrevivir o hay algo más profundo? Pedro respondió con convicción: perseverar es mantener la fe cuando todo parece perdido. Es amar cuando el odio prevalece. Es esperar cuando no hay razón humana para la esperanza. Es confiar en las promesas del Maestro incluso cuando no podemos ver su cumplimiento. La noche había caído completamente y las lámparas de aceite iluminaban suavemente la habitación. El ambiente era sagrado, como si estuvieran en Tierra Santa. Juan tomó la palabra nuevamente, compartiendo algo que había estado guardando en su corazón. Hermanos, creo que el Maestro nos dio estas revelaciones no para asustarnos, sino para prepararnos, no para que vivamos en miedo, sino en esperanza. Sí, vendrán días oscuros, pero la luz vencerá. Sí, habrá tribulación, pero la gloria que seguirá será incomparable. La mañana siguiente trajo consigo una renovada determinación entre los discípulos. Se habían reunido temprano, antes del amanecer, para orar juntos. La experiencia de las últimas conversaciones había profundizado su comprensión de la misión que tenían por delante. Pedro dirigió la oración, pidiendo sabiduría divina para entender completamente las revelaciones que habían recibido y fortaleza para cumplir su parte en el plan divino. Padre Celestial, oró con fervor, danos entendimiento para comprender estos misterios y valor para proclamarlos cuando llegue el momento. Después de la oración, Mateo compartió algo que había estado escribiendo durante la noche. Había organizado las palabras de Jesús en una secuencia cronológica, tratando de crear una línea de tiempo de los eventos futuros. Miren, dijo mientras desplegaba su pergamino. Primero vendrán los engañadores, luego las guerras y rumores de guerras. Después, las naciones se levantarán unas contra otras, seguido por hambres, pestes y terremotos. Todo esto es solo el principio. Los discípulos se inclinaron sobre el pergamino, fascinados por la claridad que esta organización traía a las profecías.
Juan señaló una conexión importante. Noten cómo el Maestro comparó su venida con el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. No será un evento secreto o localizado, será universal, innegable, glorioso. Esto contradice completamente a aquellos que dirán, está en capítulo 6, continuación, el desierto, o está en los aposentos secretos. Cuando el Maestro regrese, no habrá duda alguna, no habrá necesidad de anuncio, todos lo verán simultáneamente. Esta observación trajo gran consuelo a los discípulos, pues eliminaba la posibilidad de ser engañados por falsas apariciones. Andrés, que había estado reflexionando profundamente, compartió una revelación personal. Hermanos, he estado pensando en las palabras del Maestro sobre los días de Noé. La gente no era necesariamente más malvada que en otros tiempos, simplemente estaban completamente absortos en sus vidas cotidianas, ciegos a la realidad espiritual que los rodeaba. Esa es la verdadera tragedia, vivir como si Dios no existiera, como si no hubiera consecuencias eternas para nuestras acciones. El paralelo con los tiempos finales es claro, la gente estará tan ocupada con lo temporal que ignorará lo eterno. Santiago el Mayor añadió una perspectiva que había recibido durante su tiempo de meditación. El Maestro mencionó que por causa de los escogidos, esos días serán acortados. Esto me dice que incluso en medio del juicio, la misericordia de Dios prevalece. Él conoce nuestros límites, sabe cuánto podemos soportar. No permitirá que la prueba sea mayor que nuestra capacidad de resistirla con su ayuda. Esta verdad llenó la habitación de una esperanza palpable, recordándoles que Dios permanecería fiel incluso en los tiempos más oscuros. Felipe planteó una pregunta práctica que había estado considerando. Si el Evangelio debe ser predicado en todo el mundo antes del fin, ¿cómo lograremos esto? Somos pocos, nuestros recursos son limitados y el mundo es vasto. Tomás respondió con una fe que sorprendió a todos, considerando su naturaleza habitualmente escéptica. Felipe, hermano, el mismo poder que multiplicó los panes y los peces multiplicará nuestros esfuerzos. El Maestro no nos daría esta misión sin proveernos los medios para cumplirla. Bartolomé compartió una preocupación sobre los 144,000 sellados que el Maestro había mencionado indirectamente cuando habló del Evangelio del Reino siendo predicado durante la tribulación. Estos serán judíos, nuestros hermanos según la carne, que finalmente reconocerán a Jesús como el Mesías. Imaginen el dolor y el gozo mezclados cuando se den cuenta de que rechazaron a su Mesías en su primera venida. Pero Dios, en su infinita misericordia, les dará otra oportunidad de ser sus testigos. La compasión en su voz era evidente mientras contemplaba el futuro arrepentimiento de su pueblo. Simón el Celote ofreció una perspectiva militar única sobre las profecías. Cuando el Maestro habló de guerras y rumores de guerras, no está hablando de conflictos ordinarios. He visto guerra, he participado en escaramuzas contra los romanos. Lo que el Maestro describe es algo completamente diferente, guerras que involucrarán al mundo entero, conflictos que harán parecer pequeñas nuestras batallas locales. La tecnología de guerra que existirá en esos días será más allá de nuestra comprensión actual. Su visión, aunque limitada por su contexto histórico, captaba la escala épica de los conflictos futuros. Judas Tadeo reflexionó sobre el aspecto del juicio divino en las profecías. No es casualidad que el Maestro haya dado estas advertencias después de confrontar a los líderes religiosos en el templo. El juicio comienza por la casa de Dios. Aquellos que tienen mayor conocimiento tienen mayor responsabilidad. Los fariseos y escribas conocían las Escrituras, pero rechazaron al Mesías. Su juicio será más severo que el de los gentiles que nunca escucharon.
Esta observación sobria recordó a todos la seria responsabilidad que conllevaba el conocimiento que habían recibido. La conversación tomó un giro más personal cuando Pedro compartió sus temores honestos. Hermanos, seré sincero con ustedes. Tengo miedo de no ser lo suficientemente fuerte cuando lleguen las persecuciones. El maestro dijo que seríamos odiados por todas las naciones por causa de su nombre. ¿Tendré el valor de mantenerme firme cuando llegue ese momento? Juan le respondió con ternura: Pedro, todos compartimos ese temor. Pero recuerda, el Maestro también prometió que el Espíritu Santo nos daría las palabras cuando las necesitáramos. No dependeremos de nuestra propia fuerza. Mateo añadió un punto importante sobre la preservación de estas enseñanzas. Hermanos, creo que es crucial que registremos todo esto por escrito. Las generaciones futuras necesitarán estas palabras, especialmente aquellos que vivan durante los tiempos que el Maestro describió. Debemos ser precisos, debemos ser fieles al mensaje. No podemos añadir ni quitar nada de lo que el Maestro dijo. Todos estuvieron de acuerdo, comprendiendo la sagrada responsabilidad de preservar estas revelaciones. La tarde avanzaba cuando Tomás planteó una cuestión teológica profunda. El Maestro dijo que ni él mismo conocía el día y la hora, solo el Padre. Esto me hace pensar en el misterio de su naturaleza. Es completamente Dios, y sin embargo, en su humanidad, eligió limitar su conocimiento. ¿Qué nos enseña esto sobre la humildad y la sumisión a la voluntad del Padre? La pregunta abrió una discusión rica sobre la naturaleza de Cristo y el ejemplo que les había dado. Andrés compartió una aplicación práctica de las enseñanzas. Si no sabemos el día ni la hora, entonces cada día debe ser vivido como si fuera el último. No en pánico o ansiedad, sino en fidelidad y propósito. Cada acto de amor, cada palabra de verdad, cada gesto de servicio cobra mayor significado cuando lo vemos a la luz de la eternidad. Sus palabras resonaron profundamente, transformando la incertidumbre del tiempo en una motivación para vivir intensamente en el presente. La semana había transcurrido desde aquella noche memorable en el Monte de los Olivos, y los discípulos habían continuado reuniéndose diariamente para profundizar en las implicaciones de las profecías de Jesús. En esta ocasión particular, se habían congregado en la casa de la madre de Juan Marcos, un lugar que se convertiría en significativo para la iglesia primitiva. El joven Marcos, aunque no era oficialmente uno de los 12, escuchaba atentamente desde un rincón, absorbiendo cada palabra que sería crucial para su futuro ministerio. Pedro comenzó la reunión compartiendo un sueño que había tenido la noche anterior. Vi un campo de trigo vasto, listo para la cosecha, pero los trabajadores eran pocos. De repente, una tormenta se acercaba en el horizonte, oscura y amenazante. Los pocos trabajadores que había trabajaban frenéticamente, sabiendo que el tiempo era corto. Entonces escuché la voz del Maestro diciendo: «La cosecha es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Creo que el Señor nos está mostrando la urgencia de nuestro trabajo antes de que venga el fin». Juan compartió cómo había estado meditando en la promesa del Maestro sobre el Espíritu Santo. Hermanos, el Maestro nos habló de guerras, hambres y terremotos, pero también prometió que no estaríamos solos. El Consolador vendrá, y Él nos guiará a toda la verdad. Él nos recordará todo lo que el Maestro nos ha enseñado. En los días oscuros que vendrán, esta presencia divina será nuestra fortaleza. Sin el Espíritu Santo sería imposible cumplir la misión que se nos ha encomendado. Mateo había continuado su trabajo de correlacionar las profecías, y ahora presentó una observación fascinante.
He estado estudiando los números en las profecías de Daniel y las palabras del Maestro. Los 1260 días, los 42 meses, el tiempo, tiempos y medio tiempo, todos apuntan al mismo período de 3 años y medio. La precisión matemática de Dios en sus planes es asombrosa. Nada es aleatorio, todo está perfectamente calculado y planificado. Esta precisión divina fortaleció su fe en que cada palabra profética se cumpliría exactamente como fue predicha. Santiago el Menor planteó una cuestión sobre el remanente de Israel. El Maestro habló de gran tribulación sobre el pueblo judío, pero también insinuó que habría un remanente que sería preservado. Esto me recuerda las palabras de los profetas antiguos: siempre Dios preserva un remanente fiel. Incluso en el juicio más severo, su misericordia encuentra la manera de manifestarse. Aquellos que finalmente reconozcan a Jesús como el Mesías durante la tribulación serán el cumplimiento de las promesas antiguas. Felipe compartió una reflexión sobre los mártires mencionados en las profecías. El Maestro dijo que muchos morirían por su testimonio durante la tribulación, pero también dijo que ni un cabello de nuestra cabeza perecerá sin la voluntad del Padre. Esto parece contradictorio, pero creo que nos está enseñando que la muerte física no es la pérdida final. Aquellos que mueran por su fe ganarán algo mucho mayor: la corona de la vida eterna. La muerte para el creyente es simplemente la puerta a la gloria. Bartolomé añadió una perspectiva sobre el engaño de los últimos tiempos. Lo que más me preocupa no son las persecuciones físicas, sino el engaño espiritual. El Maestro advirtió repetidamente sobre los falsos profetas y falsos cristos. El engaño será tan sutil, tan convincente, que incluso los escogidos estarían en peligro si fuera posible. Necesitamos estar arraigados en la verdad, conocer la voz del verdadero pastor para no seguir a extraños. Simón el Celote reflexionó sobre el establecimiento del reino milenial que seguiría a la tribulación. Después de toda la oscuridad que el Maestro describió, habló de su reino glorioso, un reino donde la justicia reinará, donde el león yacerá con el cordero. Toda mi vida soñé con la liberación de Israel, pero ahora veo que Dios tiene planes que van mucho más allá de la liberación política. Será una transformación completa de la creación misma. Judas Tadeo compartió una observación sobre la parábola de las 10 vírgenes que Jesús había compartido en conexión con estas profecías. 5 fueron prudentes y 5 insensatas. La diferencia no estaba en su conocimiento o incluso en su espera inicial, sino en su preparación continua. El aceite en sus lámparas representa algo que no puede ser compartido en el último momento, una relación personal con Dios que debe ser cultivada diariamente. No podemos depender de la fe de otros cuando llegue el momento crucial. Tomás, quien había estado inusualmente callado, finalmente habló con una convicción que sorprendió a todos. Hermanos, he luchado con dudas, ustedes lo saben, pero las palabras del Maestro sobre los últimos tiempos han cristalizado algo en mi mente. Si Él conoce el futuro con tal detalle, si puede ver el fin desde el principio, entonces verdaderamente es quien dice ser. Mis dudas se desvanecen ante la evidencia de su conocimiento divino. Las profecías no son solo predicciones, son pruebas de su deidad. Pedro respondió con emoción a la confesión de Tomás: Tu honestidad nos fortalece a todos, hermano. Todos hemos tenido nuestros momentos de duda. Pero como dices, las palabras del Maestro son anclas para nuestra fe. Cuando describió los eventos futuros con tal precisión y autoridad, no hablaba como los escribas que citan a otros rabinos. Hablaba como quien tiene autoridad absoluta sobre el tiempo y la historia. La conversación tomó un giro práctico cuando Andrés preguntó sobre cómo deberían preparar a los futuros creyentes para estos eventos.
No podemos simplemente proclamar el Evangelio sin advertir sobre lo que vendrá. La gente necesita estar preparada espiritualmente para enfrentar las pruebas. Debemos enseñarles no solo a creer, sino a perseverar, no solo a comenzar la carrera, sino a terminarla. La salvación es gratuita, pero el discipulado costará todo. Juan añadió con su perspicacia característica: el amor será la marca distintiva. El Maestro dijo que el amor de muchos se enfriará, pero aquellos que permanezcan en el amor permanecerán en Dios. En medio del odio y la traición de los últimos tiempos, el amor genuino brillará como estrellas en la noche oscura. No será un amor sentimental, sino un amor que se sacrifica, que perdona, que persevera contra toda esperanza. El último día de sus reuniones intensivas sobre las profecías había llegado. Los discípulos se habían reunido antes del amanecer, sintiendo colectivamente que algo significativo estaba por concluir y algo nuevo estaba por comenzar. El aire estaba cargado de una solemnidad sagrada mientras cada uno tomaba su lugar en el círculo que habían formado. Pedro, como líder natural del grupo, inició con una oración profunda que resumía todo lo que habían aprendido y pedía fortaleza para los días venideros. Padre Celestial, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, te agradecemos por las revelaciones que nos has dado a través de tu Hijo. Hemos visto el futuro a través de sus ojos. Hemos escuchado los truenos distantes de los juicios venideros. Hemos vislumbrado la gloria que seguirá a la tribulación. Danos ahora la sabiduría para ser fieles administradores de estos misterios, el valor para proclamarlos cuando llegue el momento, y la perseverancia para mantenernos firmes hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo, quien había servido como el escribano oficial del grupo durante estas reuniones, presentó un resumen completo de todo lo que habían discutido. Había organizado las enseñanzas en categorías: las señales de los tiempos, la gran tribulación, la segunda venida, el juicio de las naciones y el establecimiento del reino milenial. Hermanos, dijo mientras desplegaba varios pergaminos, he documentado todo cuidadosamente. Estas palabras no son solo para nosotros, sino para todos los que vendrán después. Generaciones futuras necesitarán esta guía cuando los tiempos oscuros lleguen. Juan compartió una visión que había recibido durante su tiempo de oración matutina. Vi un rollo sellado con 7 sellos, y cada vez que se abría un sello, eventos catastróficos se desataban sobre la tierra. Pero también vi un cordero, como inmolado, que era el único digno de abrir los sellos. Hermanos, creo que el Señor me está mostrando que todo el juicio futuro está en las manos de nuestro amado Maestro. Él es tanto el Cordero sacrificial como el juez justo. Esta revelación trajo una nueva dimensión de comprensión sobre el papel de Jesús en los eventos futuros. Santiago el Mayor reflexionó sobre las implicaciones personales de todo lo que habían aprendido. Estas profecías no son solo información para satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro. Son llamados a la acción, advertencias para prepararnos, promesas para sostenernos en tiempos difíciles. Cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿cómo debo vivir a la luz de estas verdades? ¿Qué cambios debo hacer en mi vida para estar listo? La santidad personal no es opcional, es esencial para los tiempos que vienen. Andrés compartió una preocupación práctica sobre la preservación y transmisión de estas enseñanzas. Hermanos, debemos establecer un sistema para asegurar que estas revelaciones se transmitan fielmente. No podemos permitir que se distorsionen o se pierdan. Sugiero que varios de nosotros escribamos independientemente lo que hemos escuchado. Luego comparemos nuestros escritos para asegurar la precisión. La verdad es demasiado importante para dejarla al azar o a la memoria imperfecta.
Felipe añadió una reflexión sobre el papel de los gentiles en los planes de Dios. Aunque el maestro se enfocó en lo que sucederá con Israel durante la tribulación, no podemos ignorar que Dios ama a toda la humanidad. Creo que hay misterios aún no revelados sobre cómo Dios trabajará con los gentiles en los últimos días. Nuestra misión de llevar el Evangelio a todas las naciones es parte de un plan más grande que apenas comenzamos a comprender. Bartolomé compartió una aplicación práctica de las enseñanzas sobre la vigilancia espiritual. El maestro nos comparó con siervos esperando el regreso de su Señor. No sabemos si vendrá en la primera vigilia, en la segunda o en la tercera. Esto significa que debemos estructurar nuestras vidas de tal manera que siempre estemos listos. No es un estado de ansiedad constante, sino de preparación constante. Nuestras lámparas deben estar siempre llenas de aceite, nuestras vestiduras siempre limpias. Simón el Celote ofreció una perspectiva final sobre la naturaleza del conflicto espiritual descrito en las profecías. Todo lo que el maestro describió, las guerras, los terremotos, las hambrunas, son manifestaciones físicas de una batalla espiritual más profunda. El enemigo sabe que su tiempo es corto, por eso la intensidad del mal aumentará en los últimos días. Pero también la gloria de Dios se manifestará con mayor poder. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Judas Tadeo reflexionó sobre la promesa de perseverancia. El Maestro prometió que el que persevere hasta el fin será salvo. Esta perseverancia no es pasiva, es activa. No es simplemente aguantar, es vencer. No es solo sobrevivir, es triunfar a través de la fe. Cada día que permanecemos fieles es una victoria. Cada momento que elegimos el amor sobre el odio es un testimonio del poder de Dios en nosotros. Tomás, con una nueva confianza nacida de la fe fortalecida, compartió una visión esperanzadora. Hermanos, sí, vienen días oscuros, sí. La tribulación será terrible. Pero recordemos siempre que el final de la historia ya está escrito y nosotros ganamos. El Maestro volverá en gloria, establecerá su reino y enjugará toda lágrima de nuestros ojos. No importa cuán oscura se vuelva la noche, el amanecer es seguro. Esta es nuestra esperanza inquebrantable. Pedro, tomando la palabra final, resumió el espíritu de todo lo que habían compartido. Hermanos amados, hemos recibido revelaciones que los profetas antiguos anhelaron entender. Somos depositarios de misterios divinos, pero con gran privilegio viene gran responsabilidad. Debemos ser fieles con lo que se nos ha confiado. Debemos vivir cada día como si fuera el último, amar cada alma como si no hubiera mañana, proclamar el Evangelio con urgencia santa. El tiempo es corto, la cosecha es mucha, y nuestro Señor viene pronto. La reunión concluyó con todos los discípulos poniéndose de pie y formando un círculo, tomados de las manos. En ese momento, cada uno sintió el peso de la historia sobre sus hombros, pero también la presencia palpable del Espíritu Santo fortaleciéndolos. Oraron juntos, no con palabras elaboradas, sino con gemidos profundos del Espíritu, intercediendo por las generaciones futuras que enfrentarían los tiempos terribles que habían sido revelados. Mientras el sol se ponía sobre Jerusalén, marcando el final de estas reuniones transformadoras, cada discípulo partió con una nueva determinación. No eran los mismos hombres que habían subido al monte de los Olivos aquella noche fatídica. Habían sido transformados por las revelaciones recibidas, forjados en el fuego de la verdad profética, preparados para ser los pilares de la iglesia que pronto nacería. Las palabras del Maestro sobre los últimos tiempos no eran solo profecías sobre el futuro distante, eran combustible para el presente inmediato, motivación para vivir con propósito eterno.
recordatorios constantes de que servían a un Dios que conoce el fin desde el principio y que ha prometido estar con ellos hasta el fin de los tiempos. Amados hermanos y hermanas, si has llegado hasta este momento final de nuestro video, es porque el Espíritu Santo ha tocado tu corazón de una manera especial. No es casualidad que hayas permanecido con nosotros durante toda esta revelación profética sobre los últimos tiempos. Cada palabra compartida ha sido sembrada con amor y oración, esperando que germine en tu espíritu y produzca frutos de fe inquebrantable. Ahora queremos escucharte a ti. Tu testimonio es valioso para toda nuestra comunidad de fe. Por favor, escribe en los comentarios «Sentí la voz de Dios en este video» y comparte específicamente cómo este mensaje ha impactado tu vida. Quizás alguna palabra trajo convicción a tu corazón. Tal vez recibiste claridad sobre algo que te inquietaba, o posiblemente sentiste ese abrazo celestial que solo el Padre puede dar. Tu experiencia puede ser exactamente lo que otro hermano necesita leer para fortalecer su propia fe. Te invitamos de corazón a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. No es simplemente para aumentar números, sino para crear una familia espiritual donde juntos podamos crecer en el conocimiento de las Escrituras y prepararnos para los tiempos que vienen. Activa la campanita de notificaciones porque cada semana compartimos revelaciones bíblicas profundas que transformarán tu caminar con Cristo. Tu like en este video es más que un simple clic. Es tu manera de apoyar esta misión de llevar la verdad bíblica a millones de almas sedientas. Cada interacción ayuda a que este mensaje alcance a más personas que necesitan escuchar sobre las señales de los tiempos y la esperanza gloriosa del retorno de Cristo. En tu pantalla aparecerá ahora nuestro próximo video, especialmente seleccionado para continuar edificando tu fe. No lo dejes pasar, porque Dios tiene una palabra específica esperándote allí. Que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre tu vida, tu familia y todo lo que emprendas. Que su paz sobrenatural guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Hasta nuestro próximo encuentro, permanece firme en la fe, porque ciertamente nuestro Rey viene pronto. Maranatha.